La luz se había ido hacía 3 días, pero doña Remedios ya ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que pagó el recibo. A sus 83 años, sentada frente a un plato de frijoles fríos que apenas podía distinguir en la penumbra de las 6 de la tarde, masticaba despacio, saboreando cada grano como si fuera el último. La ventana de su cuartito en la colonia Guerrero dejaba entrar un resplandor anaranjado del puesto de tacos de don Chuy, suficiente para ver el contorno de sus manos arrugadas, pero no lo bastante para leer la estampita del Sagrado Corazón que colgaba de la pared. No se quejaba. Remedios. Sánchez había aprendido hacía décadas que quejarse no alumbraba las casas ni llenaba los platos. Cuando enviudó a los 52, con 4 hijos todavía en la escuela, se puso a vender gelatinas en el mercado de Tepito. Cuando las rodillas le fallaron, cosió manteles a mano. Cuando la vista se le nubló, rezó rosarios completos de memoria para las vecinas que le pagaban con 1 kilo de tortillas o una bolsa de naranjas. Ahora, con los hijos dispersos, uno en Querétaro, 2 en Estados Unidos, una que dejó de contestar el teléfono hace años, Remedios vivía de los 300 pesos semanales que le daba doña Licha, la dueña de la vecindad, a cambio de barrer el patio y cuidar las plantas. 300 pesos alcanzaban para frijoles, arroz, una que otra pieza de pan dulce en la panadería de la esquina. No alcanzaban para el recibo de luz que sumaba ya 2 meses, ni para el gas que se le había terminado en abril, ni para las pastillas de la presión que el médico del centro de salud le recetó y que costaban 120 pesos cada caja. Esa tarde de junio, mientras terminaba de cenar en la oscuridad, escuchó que tocaban a su puerta. 3 golpes suaves, casi tímidos. Remedios frunció el ceño. Nadie la visitaba a esas horas. Dejó la cuchara sobre el plato de peltre y se levantó con esfuerzo, tanteando la pared hasta llegar a la puerta. La abrió apenas una rendija y asomó la cabeza. Afuera, bajo la luz mortecina del foco del pasillo que parpadeaba como vela a punto de morir, había un hombre joven. 30 años, quizá menos, moreno, delgado, con una playera blanca que parecía recién lavada y unos jeans deshilachados en las rodillas. Llevaba una mochila raída al hombro y en la mano sostenía una bolsa de plástico transparente. Sus ojos eran oscuros, tranquilos, y cuando sonrió, Remedios notó que le faltaba un diente en la parte de abajo. «Buenas noches, señora», dijo el joven con una voz suave que contrastaba con el ruido de la televisión de los vecinos y el reggaetón que tronaba desde el segundo piso. «Disculpe la hora. Me llamo Gabriel. Vengo de parte de la parroquia de San Hipólito. Estamos repartiendo despensas a las personas mayores del barrio. Usted es doña Remedios». Remedios entornó los ojos. No había parroquia en el mundo que supiera su nombre. Nunca había pedido ayuda a nadie, ni siquiera al padre Julián, que la conocía desde que sus hijos hacían la primera comunión. «¿Quién le dio mi nombre?», preguntó, sin abrir más la puerta. «Una vecina», respondió Gabriel, sin perder la sonrisa. «Me dijo que usted necesitaba compañía. Y bueno, también esto». Levantó la bolsa. Adentro, Remedios alcanzó a distinguir una veladora, un paquete de galletas Marías, una lata de atún y algo más que no pudo identificar. «No necesito caridad», dijo Remedios y empezó a cerrar la puerta. «No es caridad», replicó Gabriel, y metió el pie en el umbral con delicadeza sin forzar. «Es compañía. ¿Me permite cenar con usted? Traigo un termo con café de olla. Está caliente todavía. Y si gusta, puedo encender esta veladora para que vea mejor. No es bueno cenar a oscuras, doña Remedios. Ni a su edad ni a la mía». Algo en el tono de su voz, una mezcla de firmeza y ternura, hizo que Remedios abriera la puerta por completo. Gabriel entró sin esperar más invitación, como si conociera el lugar de memoria.
Dejó la mochila en el suelo, sacó la veladora de la bolsa. Era una de las grandes, de las que duran 3 días, y la encendió con un cerillo que encontró en su bolsillo. La luz blanca y temblorosa iluminó el cuartito, las paredes descascaradas, la cama individual con el cobertor de flores descolorido, el buró con la estampita del Sagrado Corazón, la pequeña estufa de 2 hornillas apagada desde hacía semanas. Gabriel puso la veladora en el centro de la mesa de madera, apenas una tabla sostenida por 2 cajas de refresco, y sirvió 2 tazas de café de olla que olía a canela y piloncillo. Abrió el paquete de galletas, colocó la lata de atún al lado y se sentó frente a Remedios, como si fueran viejos amigos. «Ándale, doña Remedios», dijo señalando la taza. «Tómese el cafecito antes de que se enfríe. Y cuénteme, ¿hace cuánto que no cena con alguien?» Remedios, todavía de pie junto a la puerta, sintió que algo se le quebraba por dentro. Hacía años, ¿cuántos? 5, 10, que no cenaba con nadie. Hacía años que nadie pronunciaba su nombre con esa suavidad. Se sentó despacio en la silla frente a Gabriel, tomó la taza entre sus manos temblorosas y dio un sorbo. El café estaba dulce, espeso, perfecto. «No sé quién es usted», murmuró, «pero tampoco sé por qué siento que lo conozco». Gabriel sonrió de nuevo y partió una galleta por la mitad. «A veces», dijo mirándola fijamente, «Dios manda ángeles con los bolsillos vacíos y los pies cansados, y a veces manda a gente común con un termo de café. Usted ya va a saber cuál soy yo». Y mientras la veladora ardía, proyectando sombras danzantes en las paredes, Remedios Sánchez, que había cenado sola durante más de una década, descubrió que todavía podía sentir esperanza. ¿Qué crees que Gabriel trae realmente en esa mochila? Comenta Veladora. Y suscríbete para descubrir cómo una simple cena cambió la vida de doña Remedios para siempre. Gabriel se quedó esa noche hasta pasadas las 9. No habló mucho de sí mismo. Solo dijo que andaba de pueblo en pueblo, de colonia en colonia, ayudando donde podía. Pero escuchó a Remedios como si sus palabras fueran lo más importante del mundo. Ella le contó de sus hijos, de las gelatinas de mosaico que vendía en Tepito, de cómo su difunto esposo, Esteban, le había enseñado a bailar danzón en el Salón Colonia y nunca más volvió a bailar después de que él murió. Cuando Gabriel se despidió, dejó la veladora encendida y le dijo que regresaría al día siguiente. Remedios no le creyó del todo. La gente siempre decía que iba a volver y nunca lo hacía. Pero algo en la mirada de Gabriel, algo que no podía nombrar, le hizo guardar una galleta extra en el buró, por si acaso. A la mañana siguiente, Remedios se levantó con las primeras luces del alba. La veladora todavía ardía, aunque más baja, derramando cera en un charquito sobre la mesa. Salió al patio a barrer, como todas las mañanas, con la escoba de palma que tenía más años que recuerdos. Doña Licha ya estaba en la azotea tendiendo ropa, y al verla le gritó desde arriba: «¡Ey, doña Reme! ¿Quién era el muchacho que entró anoche a su cuarto? La vecina del 4 dice que parecía limosnero». Remedios alzó la vista, entornando los ojos contra el sol. «Un muchacho de la parroquia», respondió sin ganas de dar explicaciones. «Vino a traerme unas cosas». ¿De la parroquia?» Doña Licha bajó 2 escalones, curiosa. «¿Cuál parroquia? Porque yo hablo seguido con el padre Julián y nunca me ha dicho que anden repartiendo despensas por aquí». Remedios no contestó. Siguió barriendo, levantando una nube de polvo que bailaba en el aire caliente de la mañana. Doña Licha resopló y volvió a subir. Pero Remedios sabía que la noticia ya estaba corriendo por toda la vecindad como reguero de pólvora. Para el mediodía, todo el edificio estaría hablando del muchacho misterioso que había visitado a la vieja del 5. Esa tarde, cerca de las 6, Gabriel tocó de nuevo a la puerta.
Esta vez traía 2 bolsas, una con pan dulce recién hecho, conchas, orejas y un bolillo, y otra con un foco ahorrador todavía en su empaque. «Buenas tardes, doña Remedios», dijo con esa sonrisa que parecía iluminar más que cualquier foco. «Traje esto para que ya no cene a oscuras. ¿Me permite cambiárselo?» Remedios se hizo a un lado, sin palabras. Gabriel entró, se subió a la silla sin que nadie se lo pidiera y desenroscó el foco fundido del techo. Puso el nuevo, bajó de la silla y accionó el apagador. No pasó nada. La luz seguía sin llegar. «Ah», dijo Gabriel rascándose la nuca. «Tiene la luz cortada, ¿verdad?» Remedios asintió, avergonzada. «2 meses sin pagar», murmuró. «No me alcanza, mijo. Con lo que gano apenas como». Gabriel guardó silencio un momento, mirando el foco nuevo que colgaba inútil del techo. Luego metió la mano en su mochila y sacó un sobre blanco, doblado por la mitad. «Doña Remedios», dijo, con una seriedad que no había mostrado antes. «Voy a decirle algo y quiero que me escuche bien. Esto no es un regalo, es un préstamo. Aquí hay 1,200 pesos. Es lo que debe de luz, ¿no?» «Más o menos», susurró Remedios, sintiendo que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Pues tome», dijo Gabriel extendiendo el sobre. «Pague su recibo mañana mismo, y cuando pueda, cuando Dios le mande algo extra, me lo devuelve. Pero no se quede a oscuras, señora. Usted no nació para vivir en tinieblas». Remedios tomó el sobre con manos temblorosas. Nunca había recibido tanto dinero de un desconocido, ni siquiera de sus hijos. «¿Y si no puedo devolvérselo?», preguntó con la voz quebrada. Gabriel sonrió y puso una mano sobre el hombro de la anciana. «Entonces me lo paga con una cena más y con una oración. Yo no vine aquí por el dinero, doña Remedios. Vine porque alguien me pidió que la cuidara». «¿Quién?», preguntó ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Gabriel no respondió de inmediato. Se acercó a la estampita del Sagrado Corazón que colgaba en la pared, la enderezó con cuidado y luego volteó hacia Remedios. «Alguien que nunca la ha dejado sola», dijo, «aunque a veces parezca que sí». Y sin decir más, se despidió con un abrazo que olía a jabón de barra y a café de olla, y salió del cuartito dejando a Remedios con el sobre en las manos y un nudo en la garganta que no sabía si era de gratitud o de incredulidad. Esa noche, antes de dormir, Remedios abrió el sobre y contó los billetes 3 veces, 1,200 pesos exactos. Cerró los ojos y rezó un rosario completo, pero por primera vez en años no pidió nada para ella. Pidió por Gabriel, por ese muchacho extraño que hablaba como si conociera su alma y que había llegado a su vida como llegan los milagros, sin avisar, sin ruido, como una veladora encendida en medio de la oscuridad. Al día siguiente, Remedios fue a pagar el recibo, y cuando volvió a su cuarto y accionó el apagador, la luz inundó el espacio como un grito de alegría. ¿Quién crees que envió realmente a Gabriel? Comenta milagro si crees que hay algo más detrás de este encuentro. Nos vemos en la próxima parte. Durante los siguientes días, Gabriel se convirtió en una presencia constante en la vida de Remedios. Aparecía cada tarde, siempre cerca de las 6, siempre con algo en las manos. 1 kilo de tortillas calientes, una bolsa de naranjas, un frasco de pomada para las rodillas que le dolían a la anciana cuando subía las escaleras. Nunca llegaba con las manos vacías, pero tampoco parecía tener dinero. Su ropa era la misma, la playera blanca, los jeans deshilachados y sus tenis estaban tan gastados que Remedios podía ver los calcetines grises a través de un agujero en la puntera. «¿De dónde sacas para comprar todo esto, mijo?», le preguntó Remedios una tarde mientras pelaban naranjas sentados en el patio de la vecindad.
Gabriel había traído un costal de 10 kilos y le había dicho que las repartiera entre los vecinos. «¿De dónde puedo?», respondió Gabriel, concentrado en quitar la cáscara en una sola tira. «A veces la gente me da trabajo por un día. Cargo bultos en el mercado, ayudo en alguna obra, lavo coches. Dios siempre manda lo necesario». «¿Y tu familia?», insistió Remedios. «¿No tienes a dónde ir? ¿Dónde duermes?». Gabriel levantó la vista y la miró con esos ojos oscuros que parecían guardar un océano de silencio. «Donde me cae la noche», dijo sin dramatismo. «A veces en algún albergue, a veces en la banca de un parque. Pero no se preocupe por mí, doña Remedios. Yo estoy bien. El que debe estar bien es usted». Remedios sintió una punzada en el pecho. Ese muchacho, que no tenía ni dónde dormir, le había dado 1,200 pesos y ahora estaba regalando naranjas a medio barrio. «Gabriel», dijo con voz firme, «esta noche te quedas aquí. Yo duermo en la cama y tú en el petate. No se habla más». Gabriel sonrió, pero negó con la cabeza. «No puedo quitarle su espacio, señora. No me lo estás quitando», replicó Remedios, con ese tono que no admitía réplica y que había usado para criar 4 hijos. «Me lo estás cuidando. Ándale, ya está decidido». Esa noche, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, el cuartito de Remedios se llenó de voces. Gabriel durmió en el petate que la anciana guardaba bajo la cama, envuelto en un sarape que olía a naftalina. Antes de apagar la luz, Remedios le preguntó: «¿Tú crees en los ángeles, Gabriel?». Gabriel, con los ojos ya cerrados, respondió desde el suelo: «Creo en la gente que se convierte en ángel cuando decide cuidar a otro. Como usted, doña Remedios, que me está dando techo sin conocerme de nada». «Yo no soy ningún ángel», murmuró Remedios, acomodándose bajo las cobijas. «Eso opina usted», dijo Gabriel, «pero yo ya vi sus alas». Remedios no supo qué responder. Se quedó callada, escuchando la respiración pausada del muchacho, y por primera vez en años sintió que su casa no estaba vacía. A la mañana siguiente, cuando Remedios despertó, Gabriel ya no estaba. El petate estaba doblado bajo la cama, y sobre la mesa había una nota escrita en una hoja arrancada de un cuaderno. «Doña Remedios, tuve que salir temprano. Volveré en la tarde. Mientras tanto, le pido un favor. Vaya al mercado y busque a don Sebastián, el señor que vende verduras en el puesto junto a la carnicería. Dígale que va de mi parte y pídale 1 kilo de jitomates. Él sabrá qué hacer. No pague nada. Confíe. Gabriel». Remedios leyó la nota 3 veces. No entendía por qué Gabriel quería que fuera al mercado a buscar a un desconocido, pero algo en su pecho, una corazonada, una certeza sin nombre, le decía que debía obedecer. Se vistió con su vestido de florecitas descoloridas, se puso su rebozo café y salió rumbo al mercado de Tepito, a 20 minutos caminando desde la vecindad. El mercado estaba en su apogeo. Puestos de fruta desbordando color, voces de marchantes anunciando ofertas, olor a cilantro y carne asada mezclándose con el humo de los tacos al pastor. Remedios caminó entre los pasillos hasta encontrar el puesto de verduras junto a la carnicería. Detrás del mostrador, un hombre de unos 60 años, de bigote cano y delantal manchado de tierra, acomodaba lechugas en una pirámide perfecta. «¿Don Sebastián?», preguntó Remedios, tímida. El hombre levantó la vista y asintió. «Servidora», dijo. «¿Qué se le ofrece, señora?» «Vengo de parte de Gabriel», dijo Remedios. «Me dijo que le pidiera 1 kilo de jitomates». El rostro de don Sebastián cambió por completo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Gabriel?», repitió como si el nombre fuera una contraseña secreta. «¿El muchacho alto, moreno, con playera blanca?» «Ese mismo», confirmó Remedios.
Don Sebastián dejó de acomodar las lechugas y rodeó el mostrador. Tomó a Remedios del brazo con suavidad y la llevó a un rincón del puesto, lejos de los oídos de otros clientes. «Señora», dijo con voz baja pero intensa, «ese muchacho me salvó la vida hace 2 semanas. Mi nieto se cayó de la azotea, se partió la cabeza. Lo llevamos al hospital, pero no teníamos para la operación. Gabriel apareció de la nada, nos dio 15,000 pesos en efectivo y se fue sin decir su apellido. Desde entonces lo ando buscando para devolverle el dinero, pero nadie sabe dónde vive». Remedios sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿15,000 pesos?» susurró. «Pero si él no tiene ni para comer». «Eso mismo digo yo», respondió don Sebastián. «Y sin embargo los tenía, y me los dio como si fueran monedas». Hizo una pausa y miró fijamente a Remedios. «¿Usted sabe quién es ese muchacho?» Remedios negó despacio con la cabeza. «No sé», dijo, «pero cada día estoy más segura de que no es un muchacho cualquiera». Don Sebastián asintió, pensativo. Luego llenó una bolsa con jitomates, chiles, cebollas y cilantro y se la entregó a Remedios. «Llévese esto», dijo, «y dígale a Gabriel que don Sebastián lo está buscando, que tengo su dinero guardado, y que si necesita algo, lo que sea, aquí está su casa». Remedios tomó la bolsa con manos temblorosas y regresó caminando a la vecindad, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Cuando llegó a su cuarto, Gabriel ya estaba ahí, sentado en la silla, con la mirada perdida en la estampita del Sagrado Corazón. ¿Encontró a don Sebastián?, preguntó sin voltear. «Sí», respondió Remedios, dejando la bolsa sobre la mesa. «Y me contó lo que hiciste por su nieto». Gabriel no dijo nada. «¿De dónde sacaste 15,000 pesos, Gabriel?», preguntó Remedios con voz firme. «¿Quién eres tú?». Gabriel finalmente la miró, y en sus ojos había algo que Remedios no había visto antes. Una tristeza profunda, antigua, mezclada con una paz que no era de este mundo. «Soy alguien que recibió mucho cuando no lo merecía», dijo, «y ahora solo intento devolver un poquito de lo que se me dio». Remedios no durmió bien esa noche. Las palabras de don Sebastián le daban vueltas en la cabeza como un trompo sin control. 15,000 pesos. Un muchacho que no tenía ni dónde caerse muerto había regalado 15,000 pesos para salvar a un niño desconocido. Y ahora estaba durmiendo en el suelo de su cuarto, en un petate viejo, como si no hubiera hecho nada extraordinario. A la mañana siguiente, Remedios decidió que había llegado el momento de investigar. Cuando Gabriel salió temprano, como cada día sin decir a dónde iba, ella lo siguió a distancia, arrastrando sus 83 años por las calles de la colonia Guerrero con una determinación que no sentía desde sus tiempos de vendedora en Tepito. Gabriel caminó rápido, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón deshilachado. Cruzó avenidas, esquivó puestos ambulantes, saludó con la mano a un par de policías que parecían conocerlo. Remedios lo seguía desde media cuadra atrás, escondiéndose detrás de postes y árboles como si fuera detective de película. Finalmente, Gabriel se detuvo frente a un edificio de 3 pisos con las ventanas rotas y grafitis en las paredes. Era una construcción abandonada que había sido oficinas municipales hacía décadas y que ahora servía de refugio para indigentes, adictos y gente sin hogar. Remedios conocía ese lugar. Todo el barrio lo conocía. Y todo el barrio lo evitaba. Gabriel entró sin dudar. Remedios esperó unos segundos y lo siguió, pegándose a la pared. Adentro, el olor a humedad y orines era tan fuerte que tuvo que cubrirse la nariz con el rebozo. Había colchones tirados en el suelo, botellas vacías, jeringas. En un rincón, un grupo de hombres jugaba cartas sobre una caja de madera. En otro,
una mujer joven mecía a un bebé que lloraba sin consuelo. Gabriel se acercó a la mujer. Remedios se escondió detrás de una columna, pero alcanzaba a escuchar. «Buenos días, Lupita», dijo Gabriel, con esa voz suave que Remedios ya conocía. «¿Cómo sigue el niño?» La mujer levantó la vista. Tenía ojeras profundas, el cabello enredado, los labios partidos. No tendría más de 25 años, pero parecía de 40. «Mal», respondió con voz quebrada. «Tiene fiebre desde antier. No sé qué hacer, Gabriel. No tengo para llevarlo al doctor». Gabriel se arrodilló junto a ella y tocó la frente del bebé. Luego sacó de su mochila un frasco de jarabe para la fiebre y un biberón con leche. «Toma», dijo. «Dale media cucharada cada 6 horas. Y esta leche es para que coma algo. ¿Tú ya desayunaste?» Lupita negó con la cabeza, sin dejar de mecer al bebé. «No importa», murmuró. «El niño primero». «No», dijo Gabriel, firme. «Los dos». Sacó un sándwich envuelto en papel aluminio y se lo puso en las manos. «Cómetelo ahora. El niño necesita que tú estés bien». Lupita empezó a llorar. Gabriel le puso una mano en el hombro y le dijo algo que Remedios no alcanzó a escuchar, pero que hizo que la mujer asintiera despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Luego Gabriel se levantó y recorrió el edificio, repartiendo lo poco que llevaba en su mochila, un pan aquí, una cobija allá, unas monedas para un anciano que temblaba en un rincón. Hablaba con cada uno como si los conociera de toda la vida, como si sus nombres importaran, como si sus vidas tuvieran peso. Remedios sintió que algo se le rompía por dentro. Ese muchacho que le había pagado la luz, que le traía naranjas y pan dulce, no tenía nada, absolutamente nada, y sin embargo daba como si tuviera todo. Cuando Gabriel salió del edificio, Remedios ya no intentó esconderse. Se quedó parada en medio de la banqueta, con los ojos llenos de lágrimas, esperándolo. Gabriel la vio y sonrió, pero no parecía sorprendido. «Sabía que me había seguido, doña Remedios», dijo, caminando hacia ella. «La vi desde la esquina. ¿Por qué no me dijiste que venías aquí?», preguntó Remedios, con voz temblorosa. «¿Por qué no me dijiste que das hasta lo que no tienes?». Gabriel se encogió de hombros. «Porque usted me hubiera querido dar lo suyo, y usted ya me ha dado suficiente». «¿Yo?». Remedios soltó una risa amarga. «¿Qué te he dado yo? Si apenas tengo para comer». «Me dio un techo», interrumpió Gabriel. «Me dio compañía, me dio su confianza. Eso vale más que cualquier dinero, señora». Remedios negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el rebozo. «No entiendo, Gabriel. ¿De dónde sacas para darle a tanta gente? Vi lo que le diste a esa muchacha. Vi cómo ayudas a todos. ¿De dónde sale todo eso?». Gabriel guardó silencio un momento, mirando el cielo nublado de la mañana. «De donde menos se espera», dijo finalmente. «A veces alguien me da un trabajo y me paga bien. A veces encuentro dinero en la calle. A veces la gente me regala comida y yo la comparto. No sé explicarlo, doña Remedios. Solo sé que cada vez que doy algo, Dios me manda el doble, como si fuera una cuenta de banco que nunca se vacía». Remedios lo miró fijamente, buscando algún rastro de locura o mentira en sus ojos. No encontró nada. Solo esa paz extraña, esa certeza que no pertenecía a este mundo. «¿Y qué pasa cuando no te mandan nada?», preguntó. «¿Qué pasa cuando te quedas sin nada que dar?». Gabriel sonrió. «Nunca me he quedado sin nada que dar», dijo. «Siempre hay algo. Aunque sea una palabra, una oración, un abrazo, siempre hay algo». Caminaron juntos de regreso a la vecindad en silencio. Cuando llegaron, Gabriel se despidió con un abrazo y le dijo que regresaría en la tarde. Remedios entró a su cuarto, se sentó en la cama y se quedó mirando la estampita del Sagrado Corazón durante largo rato. Esa tarde,
Cuando Gabriel regresó, Remedios ya había tomado una decisión. Lo estaba esperando con una bolsa de tela en las manos. «Gabriel», dijo antes de que él pudiera saludarla, «yo también quiero ayudar». Gabriel la miró, sorprendido. «¿Ayudar cómo, señora?» «Como tú», respondió Remedios con voz firme. «Llevándole algo a esa muchacha, a Lupita. Hice caldo de pollo. No es mucho, pero está caliente y es de verdad, y quiero que me lleves con ella. Quiero conocerla». Gabriel sonrió tan amplio que sus ojos desaparecieron entre las arrugas de sus párpados. «Ándale pues», dijo. «Vamos». Y así, a sus 83 años, con las rodillas adoloridas y el corazón lleno de una esperanza nueva, Remedios Sánchez salió de su cuarto con una olla de caldo en las manos y siguió a Gabriel hacia el edificio abandonado, sin saber que ese era apenas el principio de su propia transformación. Lupita no podía creer lo que veía. Una anciana de 83 años, con su vestido de flores y su rebozo café, subiendo las escaleras del edificio abandonado, con una olla humeante entre las manos y una sonrisa tímida en los labios. Gabriel iba delante, alumbrando el camino con la linterna de su celular, porque las escaleras no tenían luz y estaban llenas de escombros. «Doña Remedios», dijo Gabriel volteando, «cuidado con ese escalón, está roto». Remedios sorteó el hueco con cuidado y siguió subiendo, resoplando pero sin quejarse. Cuando llegaron al segundo piso, Lupita estaba sentada en el mismo rincón de la mañana, con el bebé dormido sobre su pecho. Al verlos, intentó levantarse, pero Gabriel le hizo una seña para que se quedara quieta. «Lupita», dijo Gabriel, «te presento a doña Remedios, es mi amiga, y te trajo algo». Remedios se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido, y se arrodilló junto a la muchacha con esfuerzo. Abrió la olla y el aroma del caldo de pollo, con zanahorias, papas, cilantro y un toque de limón, llenó el espacio gris y frío del edificio. «Mija», dijo Remedios con voz suave, «no sé si tengas con qué comer esto, pero aquí te traje un plato y una cuchara. Está calentito todavía. Ándale, pruébalo». Lupita la miró con ojos vidriosos, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. Tomó el plato que Remedios le ofrecía y dio una cucharada, y luego otra, y luego empezó a comer con una desesperación contenida, como quien lleva días sin probar algo hecho con amor. «Gracias», murmuró entre bocado y bocado. «Gracias, señora. No sabe lo que esto significa para mí». Remedios le acarició el cabello enredado, como había hecho con sus hijos tantos años atrás. «Sí sé, mija», dijo. «Sí sé». Se quedaron ahí durante casi una hora. Remedios sostuvo al bebé mientras Lupita terminaba de comer, y Gabriel fue a repartir el resto del caldo entre otros habitantes del edificio. Cuando el niño despertó y empezó a hacer gorgoritos, Remedios lo meció con esa destreza que nunca se olvida, cantándole bajito una canción de cuna que había cantado a sus propios hijos décadas atrás. «¿Cómo se llama?», preguntó Remedios mirando al bebé. «Mateo», respondió Lupita limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Se llama Mateo». «Mateo», repitió Remedios sonriendo. «Qué nombre tan bonito. Significa regalo de Dios, ¿sabías?». Lupita negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabía», susurró. Yo solo quería un nombre que sonara bien, pero no sabía qué significaba eso». «Pues ahí lo tienes», dijo Remedios. «Este niño es un regalo. Y tú también, mija. Aunque no lo sientas ahora, tú también eres un regalo». Lupita rompió a llorar, y Remedios la abrazó con el bebé en medio, mientras Gabriel los observaba desde lejos con una expresión que no era de este mundo. Mitad tristeza, mitad esperanza, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver.
Cuando regresaron a la vecindad esa noche, Remedios estaba exhausta pero feliz. Se sentó en su cama y se quitó los zapatos con un gemido de alivio. Gabriel se sentó en la silla frente a ella, con la mochila vacía a sus pies. «Doña Remedios», dijo, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, mijo». «¿Por qué decidió venir conmigo hoy? Usted no tenía que hacerlo. Usted ya tiene suficiente con lo suyo». Remedios lo miró fijamente, acomodándose el cabello cano detrás de las orejas. «Porque me di cuenta de algo», dijo. «Toda mi vida he recibido ayuda. Cuando enviudé, las vecinas me daban frijoles. Cuando me enfermaba, doña Licha me llevaba al doctor. Cuando mis hijos se fueron, la gente del barrio me cuidaba. Siempre he recibido. Y nunca me había dado cuenta de que yo también podía dar, hasta que te vi a ti». Hizo una pausa. «Tú me enseñaste que no importa cuán poco tengas, siempre hay algo que puedes compartir». Gabriel sonrió, pero había algo triste en su mirada. «Doña Remedios», dijo bajando la voz, «tengo que decirle algo. Yo no voy a estar aquí para siempre». El corazón de Remedios dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?» «Que mi tiempo en este barrio se está acabando. Pronto tengo que irme a otro lugar. Hay más gente que necesita ayuda, y yo no puedo quedarme en un solo sitio». Remedios sintió que el mundo se le caía encima. «¿Cuándo?», preguntó, con voz temblorosa. «No lo sé», respondió Gabriel. «Puede ser mañana, puede ser en una semana, pero cuando llegue el momento voy a tener que irme, y necesito que me prometa algo». «¿Qué?». «Que usted va a seguir haciendo esto, que va a seguir llevando caldo a Lupita, que va a seguir cuidando a la gente que nadie cuida. Porque usted no necesita que yo esté aquí para hacer luz, doña Remedios. Usted ya lo es, solo tenía que recordarlo». Remedios se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Lloró por todo lo que había perdido en su vida, su esposo, su juventud, la cercanía de sus hijos. Lloró por todo lo que había encontrado en los últimos días, un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Y lloró porque sabía que Gabriel tenía razón, que él no era suyo, que él era de todos, y que su misión no era quedarse, sino sembrar. Esa noche Remedios no durmió. Se quedó despierta, mirando el techo, escuchando la respiración pausada de Gabriel en el petate. Y cuando amaneció, tomó una decisión. Si Gabriel iba a irse, ella iba a asegurarse de que su tiempo juntos valiera la pena. Iba a aprender todo lo que él tuviera que enseñarle, y cuando él se fuera, ella iba a continuar su trabajo. Porque por primera vez en 83 años, Remedios Sánchez había entendido para qué estaba viva. ¿Qué crees que Remedios hará cuando Gabriel se vaya? Comenta Misión y suscríbete para ver cómo esta abuela se convierte en la heroína de su barrio. Los días que siguieron fueron los más intensos de la vida de Remedios. Cada mañana se levantaba con Gabriel antes del alba y lo acompañaba en su rutina. Primero al edificio abandonado, donde ya conocían a todos por nombre. Luego al mercado, donde don Sebastián les regalaba verduras feas, que nadie compraba, pero que servían perfectamente para hacer caldos y guisos. Después a la parroquia de San Hipólito, donde el padre Julián, que resultó sí conocer a Gabriel, les daba pan del día anterior y algunas despensas. Remedios descubrió que Gabriel tenía una red invisible de aliados por toda la colonia. Doña Chelo, la dueña de la tortillería, que le guardaba las tortillas quebradas. Don Poncho, el del puesto de tacos, que le regalaba la carne que sobraba al final del día. La señora de la farmacia, que le daba medicamentos próximos a vencer, pero todavía útiles. Gabriel no pedía limosna, simplemente trabajaba, cargando, limpiando, ayudando, y la gente le pagaba con lo que podía. «La clave», le dijo Gabriel una tarde, mientras pelaban papas en el cuarto de Remedios, «es nunca pedir por pedir.
trabajas, sirves, y lo que llegue, llegó, y lo que llegue, se comparte. ¿Y si no llega nada?, preguntó Remedios. Siempre llega algo, respondió Gabriel, con esa certeza inquebrantable. Aunque sea una sonrisa, y una sonrisa también alimenta, doña Remedios, a veces más que un plato de comida. Poco a poco, Remedios empezó a ser conocida en el edificio abandonado. Los habitantes la llamaban la abuelita del caldo, y cada vez que aparecía con su olla se formaba una fila silenciosa de gente agradecida. Lupita, especialmente, se había apegado a ella. El bebé Mateo ya no tenía fiebre y empezaba a sonreír cuando veía a Remedios. La muchacha le había contado su historia, un novio que la dejó embarazada y desapareció, una familia que la corrió de la casa, un trabajo de mesera que perdió cuando el embarazo se notó. «No tengo a nadie», le había dicho Lupita una tarde con la voz quebrada, «solo a Mateo y a ustedes». «Pues ya no estás sola, mija», le había respondido Remedios abrazándola. «Ahora me tienes a mí, y yo no me voy a ningún lado». Pero Gabriel sí se iba a ir. Remedios lo sabía. Lo veía en la forma en que él miraba el horizonte cada atardecer, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. Y una noche, mientras cenaban frijoles con tortillas en el cuarto, Gabriel confirmó lo que Remedios temía. «Doña Remedios», dijo, limpiándose la boca con una servilleta de papel, «mañana me voy». Remedios dejó de masticar. El bocado se le quedó atorado en la garganta. «¿Mañana?», susurró. Gabriel asintió. Recibió una llamada. Bueno, no una llamada de teléfono, una llamada del corazón. Hay una comunidad en Ecatepec que necesita ayuda. Una inundación dejó a varias familias sin casa. Tengo que ir. «¿Y vas a volver?», preguntó Remedios, con los ojos ya húmedos. Gabriel guardó silencio un momento. Luego tomó la mano arrugada de Remedios entre las suyas. «No lo sé», dijo con honestidad, «pero lo que sí sé es que usted ya no me necesita. Usted ya sabe lo que tiene que hacer, y lo va a hacer mejor que yo, porque usted tiene algo que yo no tengo». «¿Qué?», preguntó Remedios, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Raíces», respondió Gabriel. «Usted pertenece a este lugar. La gente la conoce, la respeta. Yo soy un extraño que pasa, pero usted es parte de esta comunidad, y eso vale más que cualquier cosa que yo pueda hacer». Remedios negó con la cabeza. «No sé si puedo hacerlo sola». «No va a estar sola», dijo Gabriel apretándole la mano. «Va a estar Lupita, va a estar don Sebastián, va a estar doña Licha, el padre Julián, toda la gente que la quiere. Y sobre todo, va a estar él». Gabriel señaló con la mirada la estampita del Sagrado Corazón. «Él nunca la ha dejado sola, doña Remedios. Nunca. Yo solo vine a recordárselo». Esa noche, Remedios lloró en silencio sobre su almohada mientras Gabriel dormía en el petate. Lloró porque sabía que Gabriel tenía razón. Lloró porque se había acostumbrado a tener compañía. Y lloró porque en el fondo de su corazón sabía que Gabriel no era un hombre cualquiera, que había algo en él que no pertenecía a este mundo, algo que brillaba demasiado para quedarse en un solo lugar. A la mañana siguiente, Remedios preparó el mejor desayuno que pudo: huevos revueltos con frijoles, tortillas calientes, café de olla. Gabriel comió despacio, saboreando cada bocado, como si quisiera guardarse ese momento en la memoria. Cuando terminaron, Gabriel se levantó, tomó su mochila raída y se colgó al hombro. Remedios lo acompañó hasta la puerta de la vecindad. El sol apenas empezaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa. «Doña Remedios», dijo Gabriel volteando hacia ella una última vez, «quiero que sepa algo. Usted me salvó tanto como yo a usted. Me dio un techo cuando no lo tenía. Me trató como familia cuando era un extraño. Me recordó que el amor no se mide por lo que tienes, sino por lo que das».
Tú me enseñaste a vivir de nuevo, respondió Remedios con la voz quebrada. Me enseñaste que todavía puedo ser útil, que todavía importo. Gabriel sonrió y la abrazó fuerte, tan fuerte que Remedios sintió como si ese abrazo pudiera sostenerla por el resto de su vida. Siempre ha importado, le susurró al oído, siempre. Y sin decir más, Gabriel se dio la vuelta y empezó a caminar por la calle. Remedios lo vio alejarse, con esa mochila raída al hombro y esos tenis rotos que dejaban ver los calcetines grises. No volteó ni una sola vez. Simplemente siguió caminando hasta desaparecer en la esquina, como había llegado, sin ruido, sin aviso, como las cosas verdaderamente importantes. Remedios se quedó parada en la puerta de la vecindad durante largo rato, con el corazón roto pero también extrañamente lleno, y cuando finalmente entró a su cuarto, vio que Gabriel había dejado algo sobre la mesa. La mochila raída, la que siempre llevaba consigo. Dentro había una nota. Doña Remedios, esta mochila la usé para llevar bendiciones. Ahora es suya. Llénela de todo lo que pueda dar, y recuerde, usted no es la abuela que cena a oscuras, usted es la luz que ilumina a otros. Gabriel. Y al lado de la nota, doblados con cuidado, había 1,200 pesos en billetes, los mismos 1,200 pesos que Gabriel le había prestado para la luz. Remedios se quedó mirando los billetes durante varios minutos, sin saber si reír o llorar. Gabriel se había ido, pero le había dejado exactamente la cantidad que ella le debía. Como si desde el principio hubiera planeado que ese dinero volviera a sus manos, como si todo hubiera sido una prueba para enseñarle que el dinero no desaparece cuando se comparte, sino que regresa multiplicado de formas inesperadas. Se guardó los billetes en el delantal y tomó la mochila. Olía a jabón de barra y a tierra, a caminos recorridos y a miles de manos agradecidas. Remedios la cargó al hombro, sintiendo su peso liviano pero significativo, y salió rumbo al edificio abandonado. Cuando llegó, Lupita la estaba esperando en las escaleras con Mateo en brazos. La muchacha tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. «Doña Remedios», dijo con voz temblorosa, «Gabriel vino temprano. Me dijo que se iba. Me dijo que usted iba a seguir viniendo. ¿Es cierto?» Remedios subió los escalones despacio, deteniéndose frente a Lupita. «Es cierto», respondió, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Yo voy a seguir viniendo, pero necesito que tú me ayudes». Lupita parpadeó, confundida. «¿Yo? ¿Cómo voy a ayudarla, señora? Si yo no tengo nada...» «Tienes manos», interrumpió Remedios. «Tienes tiempo, y tienes ganas de salir adelante, ¿o no?» Lupita asintió despacio. «Pues eso es todo lo que necesito», dijo Remedios. «A partir de hoy tú y yo vamos a cocinar juntas. Vamos a hacer caldos, guisos, lo que podamos con lo que consigamos, y lo vamos a repartir aquí, entre todos, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que cada persona que reciba comida tiene que comprometerse a hacer algo bueno por alguien más, no importa qué. Puede ser barrer la escalera, cuidar al hijo de un vecino, ayudar a alguien a cargar algo. Pero nadie recibe sin dar. Así funciona esto». Lupita miró a Remedios con una mezcla de asombro y esperanza. «¿Y usted cree que la gente lo haga?» «No lo creo», dijo Remedios. «Lo sé, porque Gabriel me enseñó que la gente buena existe. Solo necesita que alguien crea en ella primero». Esa misma tarde, Remedios y Lupita pusieron manos a la obra. Con los 1,200 pesos compraron una olla grande, arroz, frijoles, pollo, verduras. Cocinaron en el cuarto de Remedios, que ahora parecía más una cocina comunitaria que una casa, y llevaron la comida al edificio abandonado en ollas prestadas y tuppers reciclados. La primera en recibir fue una señora mayor llamada Estela, que vivía en un colchón en el tercer piso
y tenía diabetes. Remedios le sirvió un plato generoso de arroz con pollo y le dijo: «Doña Estela, esta comida es para usted, pero le pido un favor a cambio. Mañana, cuando se sienta mejor, ayúdeme a repartir el agua que traigan los de la pipa». «¿Sale?» Estela, con los ojos llorosos, asintió. «Sale, doña Remedios, con mucho gusto». El segundo fue un hombre de unos 40 años llamado Rigoberto, que había perdido su trabajo como albañil después de un accidente. Remedios le dio comida y le pidió que ayudara a reparar las escaleras rotas del edificio. Rigoberto aceptó sin dudar. Uno por uno fueron creando una cadena. Cada persona que recibía comida se comprometía a hacer algo por alguien más. Y poco a poco, el edificio abandonado empezó a cambiar. Las escaleras se repararon, las ventanas se limpiaron. Alguien consiguió focos y los instaló en los pasillos. Otro trajo escobas y organizó jornadas de limpieza. Doña Licha, la dueña de la vecindad, se enteró de lo que Remedios estaba haciendo y decidió ayudar. Le bajó la renta del cuarto a cambio de que Remedios siguiera cocinando para los necesitados. Don Sebastián, del mercado, empezó a mandarle verduras frescas cada semana. El padre Julián, de la parroquia, le consiguió donaciones de arroz y frijoles de familias del barrio. Y Lupita, la muchacha que no tenía nada, se convirtió en la mano derecha de Remedios. Aprendió a cocinar, a organizar, a hablar con la gente. Empezó a cuidar a Mateo con más confianza, con más esperanza. Y una tarde, mientras pelaban zanahorias juntas, le dijo a Remedios: «¿Sabe qué, doña Remedios? Yo creo que Gabriel era un ángel». Remedios sonrió, sin dejar de pelar. «Puede ser», dijo. «O puede ser que Dios manda ángeles disfrazados de gente común, para recordarnos que todos podemos serlo». «¿Usted cree que yo pueda ser un ángel?», preguntó Lupita, tímida. Remedios dejó el cuchillo y tomó las manos de la muchacha entre las suyas. «Mija», dijo mirándola fijamente, «tú ya eres un ángel. Para Mateo, para mí, para toda esta gente que te ve levantarse cada día con ese niño en brazos y seguir adelante. Eso es ser un ángel. No necesitas alas, solo necesitas amor». Lupita se echó a llorar y abrazó a Remedios con tanta fuerza que ambas terminaron riendo entre lágrimas. Pasaron las semanas. El edificio abandonado ya no parecía un lugar olvidado por Dios, sino una comunidad viva. La gente empezaba a cuidarse entre sí. Los niños jugaban en el patio que antes estaba lleno de basura. Las madres se organizaban para turnarse el cuidado de los bebés. Los hombres buscaban trabajo juntos y se apoyaban cuando alguno conseguía un día de chamba. Y en el centro de todo estaba Remedios, con su mochila raída al hombro, su vestido de flores y su sonrisa cansada, pero feliz. La abuela de 83 años, que había cenado a oscuras y que ahora iluminaba las vidas de decenas de personas. Una noche, mientras regresaba a su cuarto después de repartir la cena, Remedios se detuvo frente a la estampita del Sagrado Corazón. La miró durante largo rato y luego susurró: «Gracias por mandarme a Gabriel. Y gracias por recordarme que yo también puedo ser luz». Y en ese momento sintió algo que no había sentido en años, que su vida tenía sentido, que su existencia importaba, que cada arruga en su rostro, cada dolor en sus rodillas, cada año de soledad, habían sido parte de un plan mayor, un plan que apenas estaba comenzando. 3 meses después de la partida de Gabriel, la vida de Remedios había cambiado por completo. Su cuarto ya no era solo su hogar, sino el corazón de una red de ayuda que se extendía por toda la colonia Guerrero. Cada mañana, a las 6 en punto, tocaban su puerta. A veces era Lupita con Mateo. A veces era Rigoberto con verduras que había conseguido en el mercado.
A veces era doña Estela con noticias de alguien que necesitaba ayuda. Remedios había aprendido a coordinar todo como si fuera una directora de orquesta. Los lunes cocinaban arroz con pollo para 50 personas. Los miércoles caldo de res. Los viernes frijoles con tortillas recién hechas. Y cada día, sin falta, alguien se comprometía a hacer algo bueno por alguien más. Pero no todo era fácil. Había días en que el dinero no alcanzaba, días en que las donaciones no llegaban, días en que Remedios se despertaba con las rodillas tan hinchadas que apenas podía caminar, y había días en que la duda la visitaba como un fantasma. ¿Y si esto no sirve de nada? ¿Y si estoy desperdiciando el poco tiempo que me queda? Una de esas mañanas difíciles, mientras Remedios intentaba levantarse de la cama con un gemido de dolor, tocaron a su puerta. Era Lupita, pero no venía sola. Traía a una mujer de unos 50 años delgada, con el cabello recogido en una cola y los ojos enrojecidos de llorar. «¡Doña Remedios!», dijo Lupita entrando al cuarto. «Ella es Norma. Acaba de llegar al edificio. Su esposo la corrió de la casa. No tiene a dónde ir». Norma bajó la mirada avergonzada. «Perdón por molestar, señora», murmuró. «Yo sé que usted ya tiene bastante con lo suyo, pero Lupita me dijo que usted ayuda». Remedios se olvidó del dolor en las rodillas. Se levantó de la cama, se acercó a Norma y le tomó las manos. «No molestas, mija», dijo con firmeza. «Siéntate. ¿Ya desayunaste?» Norma negó con la cabeza. «No he comido desde ayer en la mañana». Remedios volteó hacia Lupita. «Lupita, calienta el café que sobró de ayer y trae el pan dulce del buró. Norma, tú te quedas aquí, te calmas y me cuentas qué pasó». Y así, mientras el sol entraba por la ventana iluminando el cuarto que ya no estaba a oscuras, Norma le contó su historia. Un matrimonio de 30 años destruido por el alcoholismo de su esposo, golpes que se volvieron rutina, hijos que ya no la visitaban porque les daba vergüenza la situación. La gota que derramó el vaso fue cuando Norma se atrevió a defender a su nieta de un golpe y su esposo la echó a la calle sin más que la ropa que traía puesta. «No tengo nada», concluyó Norma, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo dinero, solo tengo miedo». Remedios la abrazó, y en ese abrazo Norma encontró algo que no había sentido en años, que alguien la veía, que su dolor importaba, que no estaba sola. «Escúchame bien, Norma», dijo Remedios mirándola a los ojos. «El miedo es mentiroso. Te dice que no hay salida, pero siempre hay salida. ¿Sabes hacer algo? Cocinar, coser, limpiar». «Sé coser», respondió Norma, con un hilo de esperanza en la voz. «Trabajé en una maquiladora hace años. Sé usar máquina de coser». Remedios sonrió. «Perfecto. Porque aquí necesitamos quien nos ayude a remendar la ropa de la gente del edificio. Hay un chorro de pantalones rotos, playeras descosidas, cobijas que necesitan parches. Si tú nos ayudas con eso, yo te ayudo a conseguir una máquina de coser, y mientras te quedas en el edificio. Hay un cuartito en el primer piso que está desocupado. No es gran cosa, pero tiene techo». Norma la miró como si acabara de ver un milagro. «¿En serio, señora? ¿En serio me ayudaría así?» «No te estoy ayudando de gratis», aclaró Remedios. «Te estoy ayudando a ayudar. Aquí nadie recibe sin dar, pero te prometo que si tú pones tu parte, yo pongo la mía. Y entre todas vamos a sacarte adelante». Norma se echó a llorar y abrazó a Remedios con una fuerza que casi la tira. Lupita también se unió al abrazo, y las tres mujeres, de generaciones distintas, con historias distintas, pero con el mismo deseo de sobrevivir, se sostuvieron unas a otras en ese cuarto pequeño que olía a café de olla y a esperanza.
Esa misma tarde, Remedios fue con el padre Julián a la parroquia. Le contó la historia de Norma y le pidió ayuda para conseguir una máquina de coser. El padre Julián, que había visto crecer la obra de Remedios con asombro y gratitud, no dudó ni un segundo. «Doña Remedios», dijo con una sonrisa, «usted sigue el camino que Gabriel le trazó, y eso es más valioso que cualquier máquina de coser. Déjeme hacer unas llamadas. En 2 días la tenemos». Y así fue. 2 días después, una familia del barrio donó una máquina de coser antigua pero funcional. Rigoberto y otros hombres del edificio la llevaron cargando hasta el cuartito del primer piso, donde Norma ya había limpiado y barrido con la ayuda de Lupita y doña Estela. Cuando Norma vio la máquina, se arrodilló frente a ella y la acarició como si fuera un tesoro. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Gracias, Dios. Gracias, doña Remedios. Gracias a todos». «No nos des las gracias», dijo Remedios. «Mejor ponte a trabajar, porque aquí hay como 20 pantalones esperando que los arregles». Norma se rió entre lágrimas y asintió. Y así, poco a poco, la cadena siguió creciendo. Norma empezó a remendar ropa. Rigoberto consiguió trabajo en una obra y empezó a llevar cemento al edificio para reparar las paredes. Doña Estela, con su diabetes controlada, organizaba a las señoras para hacer tandas y que todas pudieran ahorrar algo. Lupita cuidaba a los niños mientras las mamás buscaban trabajo. Y en el centro de todo, siempre, estaba Remedios, con su mochila raída al hombro, con su vestido de flores desteñido, con sus 83 años cargando el peso de una misión que no había buscado, pero que ahora era suya. Una noche, mientras cenaba sola en su cuarto, porque necesitaba esos momentos de silencio para recargar fuerzas, Remedios sintió una presencia. Volteó hacia la estampita del Sagrado Corazón y por un segundo, solo por un segundo, le pareció que la imagen le sonreía. Y entonces entendió algo que Gabriel nunca le había dicho con palabras, pero que había estado mostrándole desde el primer día. Que Dios no manda milagros espectaculares con truenos y rayos. Que los verdaderos milagros son las manos arrugadas que cocinan para otros, las máquinas de coser que vuelven a funcionar, las escaleras rotas que se reparan, los corazones rotos que sanan, y que ella, Remedios Sánchez, viuda, pobre, de 83 años, era parte de ese milagro. ¿Crees que Remedios podrá sostener esta misión sola? Comenta Milagro, y no te pierdas la parte 9, donde descubriremos que Gabriel dejó algo más que una mochila. Pasaron los meses y el invierno llegó a la Ciudad de México con su aire frío y sus mañanas grises. Remedios cumplió 84 años en diciembre, pero no hubo celebración grande. Solo Lupita, Norma, doña Estela y algunos del edificio le llevaron un pastel de 3 leches que habían comprado entre todos en la panadería de la esquina. Cantaron Las mañanitas desafinados pero con cariño, y Remedios sopló la vela única que coronaba el pastel con los ojos húmedos de gratitud. «Pidan un deseo, doña Reme», dijo Lupita con Mateo dormido en sus brazos. Remedios cerró los ojos y pidió en silencio: «Que esto que empezamos siga creciendo, que no se acabe cuando yo ya no esté». Pero lo que no sabía Remedios era que su deseo ya se estaba cumpliendo de formas que no podía imaginar. Una tarde de enero, cuando el sol empezaba a bajar y Remedios preparaba la cena comunitaria en su cuarto, tocaron a su puerta con insistencia. Abrió y encontró a Rigoberto, jadeando como si hubiera corrido una maratón. «Doña Remedios», dijo, con los ojos muy abiertos, «tiene que venir al edificio. Ya». «¿Qué pasó?», preguntó Remedios asustada. «¿Alguien se lastimó?». «No, no es eso», respondió Rigoberto negando con la cabeza. «Es que... mejor venga.
Tiene que verlo con sus propios ojos. Remedios se puso el rebozo y siguió a Rigoberto por las calles de la colonia hasta el edificio abandonado. Cuando llegaron, había un grupo de personas reunidas en el patio, pero no eran los habitantes del edificio. Eran gente de fuera, jóvenes en su mayoría, con mochilas, bolsas de víveres, cubetas de pintura. En medio del grupo estaba una mujer de unos 35 años, con lentes, cabello corto y una playera que decía «Voluntarios en acción». Cuando vio a Remedios, se acercó con una sonrisa enorme. «¿Usted es doña Remedios?», preguntó extendiendo la mano. Remedios asintió confundida y estrechó la mano de la mujer. «Sí, yo soy». «¿Y usted?» «Me llamo Patricia», respondió la mujer. «Soy trabajadora social y vine porque me enteré de lo que está haciendo aquí». «Doña Remedios, lo que usted ha logrado en estos meses es increíble. La gente del barrio habla de usted como si fuera una santa». Remedios se sonrojó. «Ay, no, yo no soy ninguna santa, solo hago lo que puedo». «Pues lo que puede está cambiando vidas», dijo Patricia, «y por eso estamos aquí. Somos un grupo de voluntarios de la universidad. Queremos ayudarla. Traemos pintura para las paredes, víveres, ropa, medicinas y también queremos ofrecerle algo más». Patricia sacó una carpeta de su mochila y se la entregó a Remedios. «Esto es un proyecto de la alcaldía», explicó. «Se llama Comedores Comunitarios Dignos. Le dan un apoyo económico mensual a personas que, como usted, están alimentando a comunidades vulnerables. Son 5,000 pesos al mes. No es mucho, pero ayuda. Y también le dan capacitación, apoyo legal para registrar su comedor como asociación. Todo». Remedios se quedó mirando la carpeta sin poder hablar. 5,000 pesos al mes. Eso significaba poder comprar más comida, ayudar a más gente, no tener que preocuparse tanto por si alcanzaba o no. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Solo llenar estos papeles», dijo Patricia, «y seguir haciendo lo que ya hace. Dar de comer con amor, crear comunidad, cambiar vidas». Esa noche, el edificio abandonado se llenó de vida como nunca antes. Los voluntarios pintaron las paredes de colores alegres, amarillo, azul, verde. Instalaron lámparas que funcionaban con paneles solares. Repararon las ventanas rotas y mientras trabajaban, cantaban, reían, compartían historias con los habitantes del edificio. Lupita ayudaba a organizar la ropa que habían traído. Norma tomaba medidas para ver qué prendas necesitaban ajustes. Doña Estela servía café de olla que había preparado en la estufa del cuarto de Remedios. Y Rigoberto dirigía a los voluntarios hombres en las reparaciones más pesadas. Remedios observaba todo desde una esquina del patio, con la carpeta entre las manos y el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar. Y entonces, en medio del bullicio y la alegría, sintió una presencia a su lado. Volteó y vio a un hombre mayor, de unos 70 años, con barba cana y ojos bondadosos. Vestía sencillo, camisa de mezclilla y pantalón de pana. «Buenas noches, doña Remedios», dijo el hombre con voz suave. «Me llamo Enrique. Vine con los voluntarios. Pero en realidad vine por otra razón». «¿Cuál?», preguntó Remedios. Enrique metió la mano en su bolsillo y sacó una foto vieja, doblada por las esquinas. Se la entregó a Remedios. En la foto se veía a un hombre joven, moreno, con una sonrisa amplia y un diente faltante en la parte de abajo. Remedios sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Gabriel», susurró. «Sí», confirmó Enrique con los ojos húmedos. «Gabriel, mi hijo». Remedios lo miró, incrédula. «¿Su hijo?». Enrique asintió y se sentó en una banca de cemento. Remedios se sentó a su lado, todavía sosteniendo la foto con manos temblorosas.
Gabriel murió hace 5 años, dijo Enrique con voz pausada. Un accidente de auto. Iba de regreso de ayudar en un albergue cuando un tráiler lo impactó. Murió en el instante. Remedios sintió que el mundo se detenía. ¿Murió? Pero yo lo vi. Estuvo aquí. Durmió en mi cuarto. Me trajo comida. Enrique levantó una mano, interrumpiéndola con gentileza. Doña Remedios, yo sé lo que usted vio. Y no estoy aquí para decirle que está loca. Estoy aquí porque he escuchado historias como la suya en los últimos 5 años. En Ecatepec, en Nesa, en Iztapalapa. Gente que dice que un muchacho llamado Gabriel llegó a su vida, les ayudó, les enseñó a ayudar a otros y luego desapareció. Siempre con la misma descripción. Moreno, playera blanca, jeans rotos, un diente faltante. Remedios no podía respirar. Yo no sé qué es lo que pasa, continuó Enrique, limpiándose las lágrimas. No sé si es el espíritu de mi hijo, si es Dios usando su imagen, si es un ángel que tomó su forma, pero lo que sí sé es que mi hijo, cuando estaba vivo, era exactamente así. Daba todo lo que tenía, ayudaba sin esperar nada, y decía que su misión era recordarle a la gente que Dios nunca los abandona. Enrique miró fijamente a Remedios. Y creo que esa misión no terminó con su muerte. Remedios se llevó las manos al rostro y empezó a llorar. Lloró por Gabriel, por Enrique, por todo lo que había vivido en esos meses. Y lloró porque ahora entendía. Gabriel no había sido solo un muchacho. Había sido un mensaje, una señal, una puerta que se abrió para recordarle que los milagros existen, que el amor nunca muere, que la luz siempre encuentra la forma de brillar, incluso en la oscuridad más profunda. Enrique la abrazó, y padre e hijo, unidos por el amor y el dolor, lloraron juntos bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. Esa noche, después de que los voluntarios se fueron y el edificio quedó en silencio, Remedios no pudo dormir. Se quedó sentada en su cama, mirando la foto de Gabriel que Enrique le había regalado. La luz de la veladora, siempre había una veladora encendida desde aquella primera noche, proyectaba sombras danzantes en las paredes. Remedios acarició la foto con el pulgar, trazando el contorno de ese rostro que había llegado a querer como si fuera un hijo más. ¿Quién eras, Gabriel?, susurró en la oscuridad. ¿O quién eres? No esperaba respuesta, pero en el silencio de la noche sintió algo. No era una voz audible, sino una certeza que brotó desde lo más profundo de su corazón. No importa quién era. Importa lo que hizo, importa lo que tú estás haciendo ahora. Remedios cerró los ojos y asintió, como si alguien invisible estuviera sentado frente a ella. Tienes razón, murmuró. No importa si eras un ángel, un espíritu o un milagro. Lo que importa es que me enseñaste a vivir de nuevo, y eso no lo voy a desperdiciar. A la mañana siguiente, Remedios despertó con una claridad que no había sentido en años. Se vistió, se peinó el cabello cano con cuidado, se puso su rebozo y salió de su cuarto con la carpeta del programa de comedores comunitarios bajo el brazo. Tenía una misión: registrar oficialmente su comedor, conseguir el apoyo mensual y expandir la ayuda a más familias. Pero antes de ir a la alcaldía pasó por el edificio. Necesitaba hablar con su equipo, porque eso era lo que eran ahora, un equipo. Una familia que no estaba unida por sangre, sino por algo más fuerte, el deseo de cuidarse unos a otros. Cuando llegó, encontró a Lupita, Norma, doña Estela, Rigoberto y otros habitantes del edificio reunidos en el patio. Parecían estar esperándola. Lupita fue la primera en hablar. «Doña Remedios», dijo con voz firme, «anoche todos hablamos, y queremos decirle algo. Usted nos salvó la vida, pero no solo con comida. Nos salvó porque nos hizo sentir que valemos,
que podemos ser mejores, que todavía hay esperanza. Hizo una pausa y miró a los demás, que asintieron. Y por eso queremos que sepa que esto ya no es solo suyo, esto es de todos, y vamos a seguir adelante juntos, pase lo que pase. Remedios sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo, de gratitud, de amor. «Gracias, mijos», dijo con voz quebrada. «Gracias por creer en esto, porque esto nunca fue solo mío, esto siempre fue de todos». Rigoberto dio un paso al frente. «Doña Remedios, yo conseguí un trabajo fijo en una construcción y quiero aportar 1,000 pesos al mes para el comedor. No es mucho, pero es lo que puedo». «¿Y yo?», dijo Norma. «Voy a donar la mitad de lo que gane arreglando ropa, porque sin usted yo estaría en la calle». «Y yo», dijo doña Estela, «voy a organizar una rifa cada mes para juntar fondos. Soy buena para eso». Uno por uno, todos los presentes se comprometieron a aportar algo. No todos tenían dinero, pero todos tenían algo: tiempo, habilidades, ganas de servir, y Remedios supo en ese momento que la semilla que Gabriel había plantado ya no dependía de ella sola. Había echado raíces, había crecido, y ahora era un árbol que daba frutos para todos. Esa tarde, Remedios fue a la alcaldía, acompañada de Patricia, la trabajadora social. Llenaron los papeles, presentaron fotos del comedor, testimonios de las personas que habían sido ayudadas. Y 2 semanas después llegó la noticia. El comedor de doña Remedios había sido aprobado. Recibirían 5,000 pesos mensuales y apoyo técnico para crecer. El día que recibieron el primer cheque, Remedios organizó una fiesta en el edificio. No había mucho: tacos de frijoles, agua de Jamaica, un pastel sencillo, pero había algo que valía más que cualquier banquete. Había risas, abrazos, esperanza. Lupita había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda y ya estaba ahorrando para rentar un cuartito fuera del edificio. Norma tenía tantos pedidos de costura que apenas se daba abasto. Rigoberto había sido promovido a encargado en la obra. Doña Estela había logrado controlar su diabetes y ahora caminaba sin bastón. Y Mateo, el bebé que había llegado enfermo y desnutrido, ahora era un niño de 1 año gordito y sonriente que balbuceaba «abue» cada vez que veía a Remedios. Esa noche, después de la fiesta, cuando todos se fueron y Remedios se quedó sola en su cuarto, se arrodilló frente a la estampita del Sagrado Corazón. No rezó un rosario completo, solo dijo 3 palabras con toda la fuerza de su alma: «Gracias, mi Dios». Y entonces, por primera vez en su vida, no pidió nada más. No pidió salud, ni dinero, ni que sus hijos la visitaran. Solo dio gracias, porque había entendido algo fundamental: que la felicidad no estaba en recibir, sino en dar. Que el sentido de la vida no era acumular, sino compartir. Que Dios no la había abandonado en la oscuridad. Simplemente estaba esperando a que ella encendiera su propia luz. Esa luz que ahora brillaba no solo en su cuarto, sino en todo el edificio, en toda la colonia, en los corazones de decenas de personas que habían aprendido que, sin importar cuán oscura esté la noche, siempre hay alguien dispuesto a encender una veladora. Y esa veladora tenía nombre: amor. Amor que da sin esperar. Amor que sirve sin condiciones. Amor que transforma la pobreza en riqueza, la soledad en comunidad, la desesperanza en futuro. Remedios se levantó del piso con dificultad, se acostó en su cama y cerró los ojos, y justo antes de quedarse dormida, sintió una presencia cálida a su lado. No abrió los ojos, no necesitaba hacerlo, sabía quién era. «Gracias por todo, Gabriel», susurró al aire. «Donde quiera que estés». Y en el silencio de la noche, como un eco que venía de otro mundo, escuchó una voz suave que le decía:
Gracias a ti, doña Remedios, por recordarle al mundo que los milagros no bajan del cielo. Los milagros los hacen manos arrugadas que cocinan con amor. Los hacen corazones cansados que siguen latiendo para otros. Los haces tú. Remedios sonrió y se quedó dormida, con una paz que no había sentido en décadas. Porque por fin había entendido el mensaje que Gabriel vino a entregarle, que Dios no toca las mesas con banquetes espectaculares. Dios toca las mesas con gente común que decide compartir su último plato de frijoles, y ese toque divino transforma todo. 2 años pasaron. El comedor de doña Remedios se había convertido en una institución en la colonia Guerrero. Ya no operaba solo desde su cuarto, sino desde un local que les habían prestado en la planta baja del edificio, acondicionado con mesas, sillas, una estufa industrial donada por una empresa y un refrigerador que consiguieron gracias a una campaña de crowdfunding que Patricia había organizado en redes sociales. Remedios, ahora de 86 años, ya no cocinaba tanto como antes. Sus rodillas finalmente le habían pasado la factura y caminaba con un bastón que Rigoberto le había hecho de madera pulida. Pero seguía siendo el alma del lugar. Cada día llegaba temprano, supervisaba la comida, platicaba con las familias, resolvía conflictos, abrazaba a quien lo necesitara. Lupita se había convertido en su mano derecha. Ahora vivía en un departamento pequeño con Mateo, quien ya tenía 3 años, y corría por todo el comedor, persiguiendo a los gatos callejeros que se colaban por la puerta. Lupita coordinaba a los voluntarios, manejaba las redes sociales del comedor y estudiaba en línea una carrera técnica en trabajo social. Ya no era la muchacha asustada y sin rumbo que había llegado con un bebé en brazos. Era una mujer fuerte, decidida, llena de propósito. Norma también había florecido. Su taller de costura ya empleaba a 3 mujeres más del edificio y tenía pedidos de toda la colonia. Había logrado divorciarse de su esposo y aunque todavía llevaba cicatrices emocionales, cada día sonreía más. Había recuperado la relación con 2 de sus hijos y acababa de conocer a su primera nieta. Rigoberto se había casado con una de las voluntarias universitarias y ahora vivían en un departamento cerca del edificio. Seguía trabajando en construcción, pero los sábados venía a reparar lo que se descompusiera en el comedor. Doña Estela, a sus 72 años, seguía organizando rifas y había logrado juntar fondos para instalar un pequeño consultorio médico gratuito en el edificio, atendido por estudiantes de medicina 2 veces por semana. El edificio abandonado ya no era abandonado. Era una comunidad viva, pulsante, llena de esperanza. Tenía nombre oficial ahora Centro Comunitario Gabriel, en honor al muchacho misterioso que había empezado todo. Pero Remedios sabía que su tiempo se acercaba. Lo sentía en los huesos, en el cansancio que ya no se iba con una noche de sueño, en la forma en que su corazón latía irregular algunas mañanas. No tenía miedo. Había vivido más de lo que esperaba, y había vivido bien. Una tarde de marzo, mientras Remedios descansaba en una silla del comedor, viendo a Mateo jugar con otros niños, llegó una visita inesperada. Era Enrique, el padre de Gabriel. No lo había visto desde aquella noche hace 2 años, cuando le reveló la verdad sobre su hijo. «Don Enrique», dijo Remedios, sorprendida pero feliz. «Qué gusto verlo. Siéntese, siéntese». Enrique se sentó a su lado y miró alrededor con los ojos brillantes. «Doña Remedios», dijo con voz emocionada, «mire nada más lo que ha logrado. Gabriel estaría tan orgulloso». «Esto no lo logré yo sola», respondió Remedios, señalando a la gente que trabajaba, comía y reía en el comedor. «Lo logramos todos».
Gabriel solo nos recordó que podíamos hacerlo. Enrique asintió y sacó un sobre de su chamarra. «Vine a traerle algo», dijo entregándoselo. Es una carta que Gabriel escribió poco antes de morir. La encontré hace unos días limpiando su cuarto. Y cuando la leí, supe que era para usted, para toda la gente como usted. Remedios tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba amarillento, sellado. Con cuidado lo abrió y sacó una hoja doblada. La letra era clara, infantil casi, pero firme. Leyó en voz alta, despacio. «Si estás leyendo esto, es porque mi trabajo en la tierra ya terminó. No estés triste. Viví exactamente como quería vivir, dando, sirviendo, amando. Pero necesito que sepas algo importante. Tú no necesitas ser un santo para cambiar el mundo. No necesitas dinero, ni poder, ni fama. Solo necesitas dos cosas: un corazón dispuesto y manos abiertas. El milagro no está en multiplicar panes. El milagro está en compartir el único pan que tienes. El milagro no está en sanar enfermos con un toque. El milagro está en sentarte junto a alguien que sufre y decirle: no estás solo. Yo no sé si voy a vivir mucho o poco, pero sé que cada día que vivo quiero vivir como si Jesús estuviera caminando a mi lado. Y creo que Él sí está, no con túnica blanca y aureola, sino disfrazado de gente común, de ancianas que comparten su último plato de frijoles, de niños que sonríen aunque tengan hambre, de desconocidos que dan sin esperar nada. Si algo me pasa, quiero que alguien continúe. Quiero que alguien recuerde que el amor no se acaba cuando uno se va. El amor se multiplica, se esparce, se convierte en otros miles de amores. No llores por mí. Mejor enciende una veladora y recuerda: Dios no abandonó el mundo. Dios te puso a ti en él. Y eso es suficiente. Con cariño, Gabriel. Cuando Remedios terminó de leer, las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Enrique también lloraba, y Lupita, que había escuchado desde la cocina, se acercó y abrazó a Remedios. «Gabriel tenía razón», dijo Lupita con voz firme. «Usted es la prueba de que tenía razón, porque usted es Dios disfrazado de abuela. Y nosotros somos Dios disfrazados de gente común que decidió amar». Remedios abrazó a Lupita con fuerza, y luego abrazó a Enrique, y luego todos los que estaban en el comedor se acercaron y formaron un abrazo colectivo, enorme, cálido, lleno de vida. Y en ese momento Remedios supo que su misión estaba cumplida, que podía irse en paz, porque el amor que Gabriel había sembrado ya no dependía de ella, ya no dependía de nadie en particular. Era un fuego que se había prendido en cientos de corazones y que seguiría ardiendo mucho después de que ella ya no estuviera. Esa noche, Remedios regresó a su cuarto, que ahora compartía con Lupita y Mateo, algunas noches cuando el niño quería dormir con la abue y se acostó en su cama. Mateo dormía en un colchoncito al lado, abrazando un peluche de tigre. Lupita terminaba de lavar los trastes en la pequeña cocineta. «Lupita», llamó Remedios con voz suave. «Sí, doña Remé. Si un día yo ya no estoy, quiero que sepas algo». Lupita dejó de lavar y se acercó, preocupada. «No diga eso, doña Remedios. Usted va a estar aquí muchos años más». Remedios sonrió y tomó la mano de Lupita. «Mija, todos nos vamos algún día. Y yo ya viví mucho. Pero quiero que sepas que estos últimos años, desde que llegó Gabriel, han sido los mejores de mi vida. Y tú eres una de las razones. Tú y Mateo me dieron una familia cuando pensé que ya no la tenía». Hizo una pausa. «Y quiero pedirte un favor». «El que sea», dijo Lupita con lágrimas en los ojos. «Que sigas con el comedor. Que cuides a la gente como Gabriel me enseñó a cuidarlos. Que le enseñes a Mateo que el sentido de la vida no es tener, sino dar.
¿Me lo prometes? Lupita asintió, incapaz de hablar. Se inclinó y besó la frente arrugada de Remedios. Se lo prometo, abuelita. Se lo prometo. Remedios cerró los ojos, satisfecha. Y mientras se quedaba dormida, sintió esa presencia cálida que había sentido tantas veces en los últimos años. La presencia que no tenía nombre, pero que lo era todo. Amor, paz, Dios, Gabriel, esperanza. Y supo que, sin importar lo que pasara, todo iba a estar bien, porque la luz que se había encendido en su vida ya no se iba a apagar nunca. Remedios. Sánchez murió en paz una madrugada de abril, 3 meses después de aquella conversación con Lupita. No hubo sufrimiento. Simplemente se quedó dormida y no despertó. Lupita la encontró en la mañana, con una sonrisa suave en los labios y las manos entrelazadas sobre el pecho, como si estuviera rezando. Sobre el buró, la veladora que nunca faltaba seguía ardiendo, y junto a ella estaba la foto de Gabriel que Enrique le había regalado. El velorio fue en el centro comunitario Gabriel. No en una funeraria cara, sino ahí, donde Remedios había pasado los últimos años de su vida sirviendo. Cientos de personas llegaron a despedirla. Gente del edificio, vecinos de la colonia, familias que habían comido en su comedor, voluntarios que habían trabajado con ella, incluso algunos de sus hijos que no la habían visitado en años, pero que se presentaron al final, con culpa y lágrimas. Lupita organizó todo con ayuda de Norma, Rigoberto, doña Estela y Patricia. Pusieron el ataúd en el centro del comedor, rodeado de flores blancas y veladoras. Y durante 2 días completos, la gente hizo fila para despedirse de la mujer que les había enseñado que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Mateo, con sus 3 años, no entendía muy bien lo que pasaba. Solo sabía que la abue estaba durmiendo y que todos estaban tristes. Se acercó al ataúd con Lupita y miró a Remedios con esos ojos grandes y oscuros. «¿Por qué no despierta, mami?», preguntó confundido. Lupita se arrodilló junto a él y lo abrazó. «Porque se fue a un lugar mejor, mi amor, se fue con Dios y con Gabriel». «¿Y va a volver?», insistió Mateo. Lupita negó con la cabeza, llorando. «No, mi vida, pero ella siempre va a estar aquí», dijo, tocándose el pecho. «En nuestro corazón. Todo lo que nos enseñó, todo el amor que nos dio, eso nunca se va». El día del entierro, una procesión de más de 200 personas caminó desde el centro comunitario hasta el panteón, a 2 kilómetros de distancia. Llevaban pancartas con frases que Remedios solía decir: «Siempre hay algo que dar, el amor no se acaba, se multiplica. Nadie está solo si tiene un plato de frijoles para compartir». En el panteón, el padre Julián ofició una misa sencilla pero emotiva. Habló de cómo Remedios había sido un ejemplo vivo del Evangelio, de cómo no había esperado a que alguien la salvara, sino que se había convertido en la salvadora de otros. De cómo su vida demostraba que Dios no está en templos lejanos, sino en las manos arrugadas que preparan comida, en los corazones cansados que siguen amando, en las ancianas que cenaban a oscuras, pero decidieron ser luz. Después de la misa, varias personas se acercaron al micrófono improvisado para compartir testimonios. Lupita fue la primera. Con Mateo en brazos y la voz quebrada, dijo: «Doña Remedios me encontró cuando yo no era nada, cuando yo pensaba que mi vida no valía. Y me enseñó que todas las vidas valen, que todos podemos ser ángeles si decidimos cuidar a alguien más. Ella me salvó, y yo voy a honrar su memoria haciendo lo mismo que ella hizo: dar sin esperar nada, amar sin condiciones, servir sin cansancio». Norma también habló. «Yo llegué golpeada, rota, sin futuro, y ella me cosió de nuevo, como yo coso la ropa.
Me recordó que las cosas rotas pueden repararse, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias, doña Remedios, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Rigoberto, con la voz ronca de tanto llorar, compartió: yo estaba perdido, sin trabajo, sin esperanza. Doña Remedios me dio algo más valioso que dinero. Me dio propósito. Me enseñó que un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que construye para otros. Voy a seguir construyendo en su nombre, se lo prometo. Uno tras otro, los testimonios se sucedieron. Gente que había comido en su comedor. Madres cuyos hijos habían sido cuidados por Remedios. Ancianos que habían recibido medicinas. Jóvenes que se habían ofrecido como voluntarios inspirados por su ejemplo. Y al final, cuando parecía que ya no quedaba nadie más por hablar, se acercó un hombre que nadie conocía. Era joven, moreno, con ropa sencilla y una mochila al hombro. Tenía una sonrisa suave y ojos tranquilos. Lupita lo miró fijamente. Había algo familiar en él, algo que no podía explicar. El joven tomó el micrófono y dijo con voz clara: yo no conocí personalmente a doña Remedios, pero conocí su historia, y vine desde Oaxaca porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que ella construyó. Necesitaba saber si era cierto que una anciana de 80 y tantos años había transformado un edificio abandonado en un centro de esperanza. Hizo una pausa. Y ahora que lo vi, ahora que escuché todos estos testimonios, sé lo que tengo que hacer. Voy a regresar a mi comunidad y voy a hacer lo mismo. Voy a buscar a la gente que nadie ve. Voy a compartir lo poco que tengo. Voy a ser como doña Remedios, porque si ella pudo, yo también puedo. El joven bajó del micrófono, se acercó al ataúd, tocó la tapa con suavidad y susurró algo que solo él pudo oír. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida del panteón. Lupita lo siguió con la mirada, intrigada. Y justo antes de que el joven desapareciera entre la multitud, volteó y le sonrió. Y en esa sonrisa, Lupita vio algo que le heló la sangre y le calentó el corazón al mismo tiempo. Le faltaba un diente en la parte de abajo. Lupita corrió hacia él, pero cuando llegó a la salida, el joven ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Regresó al ataúd temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Doña Estela, que había visto todo, se acercó y le susurró al oído: yo también lo vi, mija, y sí, era él. Pero, ¿cómo?, murmuró Lupita. Doña Estela sonrió. Porque el amor no muere, Lupita. El amor se transforma, se multiplica, toma nuevas formas. Y Gabriel nunca se fue del todo. Sigue aquí, cada vez que alguien decide amar como él amaba. Esa noche, después de enterrar a Remedios, el centro comunitario se llenó de gente, no para llorar, sino para celebrar. Cocinaron frijoles, arroz, pollo, compartieron comida, abrazos, historias, y al final de la noche Lupita se subió a una silla y alzó la voz. Doña Remedios nos enseñó algo que nunca voy a olvidar, gritó, con Mateo dormido en los brazos de Norma. Nos enseñó que no importa cuán pequeños seamos, cuán pobres, cuán rotos, siempre podemos dar algo, siempre podemos amar, siempre podemos ser luz, y este comedor no va a cerrarse, no hoy, no mañana, no nunca. Porque lo que ella empezó, nosotros lo vamos a continuar. La multitud estalló en aplausos, y en ese momento, como si el cielo mismo quisiera dar su aprobación, una ráfaga de viento entró por la puerta abierta del comedor y apagó todas las veladoras, excepto una, la que estaba en el centro de la mesa, junto a la foto de Gabriel y de Remedios que alguien había colocado ahí. Esa veladora siguió ardiendo, firme, inquebrantable, iluminando los rostros de toda esa gente que había aprendido que los milagros no bajan del cielo con truenos y relámpagos. Los milagros se hacen en la tierra, con manos comunes, corazones ordinarios
y amor extraordinario. Epílogo. 5 años después, el Centro Comunitario Gabriel atiende a más de 500 familias por semana. Tiene 3 sucursales en diferentes colonias de la Ciudad de México. Lupita terminó su carrera de trabajo social y ahora coordina una red de comedores comunitarios en todo el país. Mateo, con 8 años, ayuda a repartir comida los fines de semana y dice que cuando sea grande quiere ser como la abuela Remedios y como Gabriel. Norma abrió una escuela de costura gratuita para mujeres víctimas de violencia. Rigoberto construye casas para familias sin hogar. Doña Estela, a sus 77 años, sigue organizando rifas y diciendo que va a vivir hasta los 100 para ver todo lo que Dios puede hacer con gente común. Y en la entrada del centro comunitario hay una placa de bronce con 2 fotos, una de Gabriel y una de Remedios. Debajo una frase grabada: una abuela de 83 años cenaba a oscuras, hasta que Jesús tocó su mesa. Y cuando la luz llegó, ella decidió compartirla con el mundo. Porque al final, eso es lo que significa la fe. No es creer en milagros espectaculares, es convertirse en el milagro que alguien más necesita. Y Remedios Sánchez, viuda, pobre, olvidada, se convirtió en el milagro de cientos, porque Dios no toca las mesas con banquetes celestiales. Dios toca las mesas con gente que decide compartir su último plato de frijoles, y ese toque lo cambia todo. Fin. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Comenta gracias si esta historia tocó tu corazón y comparte para que más personas recuerden que todos podemos ser luz en la oscuridad de alguien más. Suscríbete para más historias que inspiran y transforman.